Sí. Hola, buenas tardes. Me van diciendo cómo está saliendo el envío. Yo acabo de empezar el envío, así que no sé si en este momento no tengo personas conectadas, pero por favor me van enviando su feedback para saber si estoy saliendo o cómo estoy saliendo, por favor. Eh, hola, hola, buenas tardes, Sara. Soy Manuel. Estoy esperando que se integre más gente. Por favor, necesito su feedback. ¿Cómo se escucha? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Buenas tardes para todos. Por favor, si me dan su feedback, o sea, su respuesta para saber cómo está saliendo el audio, cómo está saliendo la imagen, por favor, si me pueden ir diciendo. Alguien cualquiera, por favor, que me diga si está saliendo bien el sonido y la imagen, por favor. Que escriban ahí, por favor. Bueno, buenas tardes, les doy la bienvenida. Mi nombre es Manuel. En este live yo voy a hablar con respecto a la naturaleza de los ángeles, a la naturaleza de Dios, nuestra relación con los ángeles. Muchas gracias, Sara, muchas gracias. Bueno, saludo a todos los que se están uniendo aquí a este live. Como les decía, voy a hablar con respecto a la naturaleza de los ángeles, la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la función que cumplen los ángeles en nuestra vida? Y también voy a hablar un poquito cuáles son los diferentes tipos de ángeles. Bueno, primero que todo les doy la bienvenida a todos a este live. Espero que lo disfruten, que lo pasen bien así como yo lo voy a pasar. También hago la invitación a todos los seres angelicales para que nos acompañen y me puedan dar luz y también discernimiento para poder explicarle y transmitirle a ustedes todo el conocimiento que he tenido a través de mi vida y que estos mismos seres me transmiten para poder dar explicación a todas las cosas que tienen que ver con lo celestial y con estos seres de luz que empezaré por la explicación más básica. ¿Qué es un ángel o qué significa ángel? Ángel literalmente significa mensajero. ¿Y es un mensajero de quién? Es un mensajero de Dios, entre Dios y los hombres. Entonces, nuestros ángeles, o estos ángeles, estos seres de luz que son seres espirituales puros, Dios asigna, cuando nosotros nacemos, a cada uno de nosotros un ángel custodio o un ángel guardián. Y la tarea del ángel que tiene es extraer los mensajes de Dios hacia la humanidad para que nosotros podamos recibir estos mensajes que Dios nos quiere dar, y aparte para poder recibir también bendiciones de Dios, curación de Dios, regalos de Dios, abundancia de Dios. Bueno, como todos ustedes creo que ya lo saben, los ángeles son seres espirituales que no están en esta dimensión que nosotros vivimos, que digamos que es de 3 dimensiones, ¿cierto? Ancho, alto y largo. Se dice o se piensa que los ángeles están al menos en la 6ª dimensión. Eso quiere decir que ellos transitan de lo que sería el primer cielo, bajan hacia nuestro mundo y se comunican con los hombres, con los humanos. Ahora, para que entiendan un poco, los estudiosos, digamos religiosos y también del mundo espiritual, hablan de que hay 3 cielos. En el primer cielo sería de dominio de los hombres, junto con los ángeles, que son los más cercanos a nosotros, que son los mensajeros de Dios. En el segundo cielo, actualmente los estudiosos dicen que sería de dominio del ángel rebelde o el querubín rebelde que se rebeló de la gracia de Dios, que es Lucifer, pero que originalmente el nombre del dador de luz, o sea, de Lucifer,
El nombre que tenía Lucifer cuando estaba en los cielos era Luzbel, y Luzbel significa dador de luz. Ahora yo les voy a hablar una teoría propia, pero que tiene bastante asidero con los estudiosos de los seres angelicales y todo lo que pasó desde la rebelión celestial hasta nuestros días. Bueno, se dice que Luzbel tenía la misión de llevar las almas a Dios, y él presentaba a todas las almas delante del trono de Dios, porque él tenía esa potestad. Él tenía la potestad de darle luz a las almas para que éstas llegaran delante del trono de Dios. Ahora se produce una incoherencia entre lo que Luzbel hacía y posteriormente lo que fue, digamos, la tentación que el mismo Luzbel o Lucifer, digamos, hizo a Adán y Eva en el paraíso. Claro, porque si ustedes piensan, si Luzbel era el dador de luz y llevaba las almas al cielo, ¿de qué almas estamos hablando? Si estamos hablando que cuando Luzbel hacía esto y cuando él cayó de la gracia de Dios, esto era antes de la creación del primer hombre, de Adán. Mi teoría, y que si estoy equivocado, bueno, porque me puedo equivocar, es una teoría que en realidad nosotros pienso que no somos la primera humanidad. Al parecer, y según los estudios que se han hecho, y según los estudiosos de la religión, del mundo científico, al parecer, por todos los hallazgos que se han encontrado, deberían haber al menos 5 humanidades antes de la que tenemos nosotros actualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Luzbel, al parecer, en una humanidad anterior a esta, llevaba a las almas delante del trono de Dios. Luzbel, a pesar de ser un ser muy alto delante de los ojos de Dios, él tenía un igual. O sea, en los cielos, en aquellos millones de años en el pasado, cuando Luzbel era el lucero de la mañana, el dador de luz, tenía su igual, que era el ángel Miguel o el arcángel Miguel. Pero Miguel, a diferencia de Luzbel, siempre tenía como una, digamos, statu quo, donde él siempre respetaba a Dios y era muy respetuoso de sus decisiones. Al parecer, por lo que yo sé y por los estudios que he tenido con respecto a la situación de la rebelión angelical, Luzbel se rebeló porque Dios, al parecer, en los cielos hizo una declaración a todas las criaturas celestiales. Y Dios dijo así: ha de nacer uno de mujer que será llamado Hijo del Altísimo, y al cual todas las criaturas deberán rendirle pleitesía, tanto en los cielos como en la tierra, como en los abismos. Y según esta cronología, ¿cierto? Luzbel, eso fue lo peor que le podía haber dicho Dios, porque él en su fuero interno, a pesar de ser el ángel más hermoso y más fuerte y más colosal delante de los ojos de Dios, él empezó a sentirse igual a Dios. Incluso él, en la rebelión, cuando él se revela delante del ojo de Dios, él dijo: esto es imposible porque yo soy el único que soy como Dios, no hay otro como yo, dijo Luzbel, declaró. Pero lo que pasa es que había otro que iba a estar por encima de él, y él era el Emanuel. Y el Emanuel es el nombre original que tenía Jesús en los cielos. Si ustedes leen en el libro de Isaías, cuando el arcángel Gabriel le revela a la Virgen María que ella iba a ser la madre del Salvador, en Isaías el arcángel Gabriel le dice: bendita tú, llena de gracia, tú tendrás
un hijo que será llamado Hijo del Altísimo y al cual llamarás Emmanuel. Y ese era el nombre del Hijo de Dios original. O sea, el nombre de Jesús en los cielos es Emmanuel. Al parecer, Luzbel nunca tuvo claro esa parte de que el Emmanuel era parte de Dios, porque es Dios. Y después les voy a explicar por qué y por qué se llegó a esa conclusión, que eso se llegó en el concilio de Nicea. Bueno, la cosa es que Luzbel no quería ser un segundo o tercer ángel por debajo del Emmanuel. Entonces, él empezó una campaña de sedición, engañando a los ángeles, diciéndole que el Dios con el que ellos creían y al Dios que los ángeles adoraban, era un Dios tirano que no recibía segundas opiniones. Entonces, él empezó a decir a los ángeles que él, Luzbel, podía ser otro Dios y un mejor Dios que aquel Dios que era el Dios creador, que posteriormente, o seguido esto, les voy a dar el nombre original del Dios creador según la tradición judaica, ¿cierto? Y que la tradición cristiana también digamos, tuvo para sí. Luzbel no concebió eso, entonces él levantó una rebelión en los cielos. Y como está escrito en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, dice así: hubo una batalla en los cielos. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, la serpiente antigua, pero este no prevaleció y fue echado donde es el crujir y el rechinar de dientes. O sea, Luzbel, al parecer, fue expulsado, y aquí voy a dar la explicación del tercer cielo, que donde está Dios junto con las criaturas más elevadas, que después voy a dar, la definición de los ángeles y quién fue el primero que históricamente lo dijo, que fue un monje, un estudioso y también filósofo del siglo II, que se llamaba Dionisio el Areopagita. Pero para terminar la idea, Luzbel, cuando cae de la gracia de Dios, es expulsado de este tercer cielo donde estaba Dios, porque él estaba constantemente en la presencia de Dios. Y también les voy a explicar por qué los 7, que son diferentes, también están constantemente en la presencia de Dios. Él es expulsado. Miguel lo derrota y lo expulsa, y él cae al segundo cielo y no a esta tierra. Porque nosotros tenemos que pensar que tanto ángeles como demonios, en el fondo, estos ángeles que fueron expulsados del cielo, se convirtieron en ángeles caídos o demonios, pero aún así siguen siendo criaturas espirituales. O sea, son criaturas de luz, pero una luz más densa, más condensada que la luz original que tienen los ángeles. Entonces, en este segundo cielo sería donde está Luzbel, y que su nombre cambió y actualmente se llama Lucifer, y quién es el que tienta al mundo para quitarle las almas a Dios, porque lo que él quiere, que cuando el Hijo de Dios vuelva por segunda vez, lo que él quiere es que cuando él sea castigado con la vuelta de Jesús a este mundo, él quiere quitarle alma a Dios, porque él quiere que ese castigo eterno sea, hola, buenas noches, Kai, sea no solamente para él, sino que para todas estas almas que él le pueda quitar a Dios. ¿Me entienden? Entonces, eso es un poco digamos, de la naturaleza de este ángel caído, que se decía que era un querubín. Ahora, bueno, no sé, yo también voy a, como les dije, ya les expliqué lo que era ángel. Ángel significa mensajero, y son seres espirituales formados por luz, o sea, digamos, son luz, y que tiene libre albedrío como tenemos nosotros. Ahora, como me esperan un momento, me voy a tomar un poquito de agua porque se me seca la boca.
hace un momento les comenté que hubo una persona en el siglo II que se llamaba Dionisio el Areopagita, que era un gnóstico, era una persona extraordinaria que tenía estos sueños y visiones, porque antes de Dionisio el Areopagita se sabía de estos seres celestiales, que son los ángeles, pero no se conocía la división que tenían en los cielos. O sea, se sabía que había ángeles, pero no más allá de eso. Dionisio el Areopagita, con estas visiones que tenía del cielo, ¿cierto? Y cómo estaban definidos, digamos, estos seres celestiales, él nos dijo que hay diferentes coros o niveles de ángeles. Entonces, él nos dice que en realidad, bueno, por ahí vi una invitación para participar. Les pido por favor que me dejen terminar la exposición y después yo voy a dar la palabra para quien quiera participar, para que pueda terminar la idea, por favor. O sea, de corazón se los pido. Déjenme terminar la idea y ustedes pueden hacerme todas las preguntas y yo los dejo participar. Como les comentaba, Dionisio el Areopagita dijo: los ángeles en los cielos están divididos en coros. Entonces, en el primer coro de los ángeles, valga la redundancia, los más cercanos a los hombres serían los ángeles, que son los mensajeros divinos entre Dios y los hombres. En el segundo coro estarían los arcángeles. Los arcángel literalmente significa jefe de ángeles. Entonces, un arcángel es como si fuera un ejército. Es un general que tiene a cargo un batallón de ángeles. Eso es literalmente un arcángel. Bueno, después, posteriormente, ahora simplemente los voy a nombrar porque si no me voy a alargar demasiado con la explicación. El tercer coro de ángeles, digamos, desde los hombres hacia Dios, serían los principados. El cuarto, las dominaciones. Quinto, las virtudes. Sexto, las potestades. Tanto las dominaciones, virtudes y potestades sería como el segundo escalón de ángeles. El tercer escalón de ángeles, que fue el que nombré primero, están los ángeles, arcángeles, principados y principados. Y en el primer, digamos, escalón o los más cercanos a Dios están los tronos, los querubines y los serafines. Siendo los serafines, según Dionisio el Areopagita, los más cercanos a Dios. Ahora, está muy bien. Eso es lo que nosotros sabemos de los ángeles con respecto a Dionisio el Areopagita. Pero al parecer a él, Areopagita, no se le reveló cierta información que sí la podemos encontrar en la Biblia, en el libro de Tobías. Y en el libro de Tobías, tenía su padre que era Tobit. Y Tobit, o es al revés, mire, me perdonan si me confundo, pero creo que Tobías, ¿cómo es? Claro, no, Tobías manda a su hijo Tobit a buscar heredad, eso es. Entonces, heredad quiere decir que Tobías envió a su hijo a buscar heredad para que se casara con su prima Sara, porque el papá de Sara era un hombre muy rico, entonces él lo envía, pero había un problema. Sara era una mujer que tenía 7 demonios al menos, y se decía que todos los esposos que se casaban con Sara morían, porque ella estaba poseída por estos demonios. Bueno, la cosa que, para hacerlo más resumido, pasa que Tobit emprende el viaje y en este viaje se encuentra con un samaritano. El samaritano lo acompaña en el viaje, ¿cierto? Hasta que llegan donde estaba su prima Sara y milagrosamente Sara se cura. Tobit no encuentra explicación por qué Sara se cura, pero la cuestión es que él se logra casar con Sara y él trae la dote, ¿cierto?
de su padre, que era un hombre rico, porque lo que pasa es que Tobías quería que Tobit se casara con su prima, porque ellos no eran personas de muy buena situación. Hola, saludos Luis, gracias por unirte. Entonces, en la vuelta, cuando viene Tobit a reunirse con su papá Tobías, Tobías tenía un problema a la vista. Entonces lo que pasa es que ellos venían... aquí veo que se está uniendo gente. Por favor, Alejandro Mancisidor, que dijo que se iba a unir porque también tiene un testimonio con ángeles, por favor que se identifique, porque él tenía que instalar la aplicación y es un invitado especial que tengo para que cuente una historia bastante bonita con respecto a los ángeles. Pero, por favor, Alejandro Mancisidor, si estás ahí, y identifícate cuál es tu nick. Bueno, para terminar la idea, Tobit venía con el samaritano, pero su papá Tobías tenía problemas al ojo. Entonces el samaritano le dice, mira, corta la hiel del pescado, de un pescado que está en ese río, sácalo, y sácale la hiel y se la pasa sobre los ojos de tu papá Tobías. La hiel es como los intestinos del pescado. Entonces cuando llegan allá, Tobit le cuenta a su papá Tobías toda la historia, de que había un samaritano que le había acompañado durante todo el viaje. Hola Marcos, salud. Durante todo el viaje. Entonces, ahí cuando escucha Tobías, el relato de Tobit, dice, bueno, es justo que nosotros le demos el 50% de la heredad, ¿cierto? De la dote que había conseguido Tobit por todo lo que hizo. Entonces, cuando Tobías con su hijo Tobit se acercan al samaritano, el samaritano se revela. Y es muy importante lo que les voy a explicar, por eso esta historia. Tengan un poco de paciencia. Entonces, ahí se revela el samaritano que los había acompañado. Y ahí él dice, yo soy Rafael, uno de los 7 que está siempre en la presencia de Dios. Y yo era quien venía a probarte cuando tú enterrabas a tus muertos. Lo que dice Rafael es muy importante, porque lo que pasa que los 7 se refiere a los 7 arcángeles y están en la presencia de Dios porque lo que pasa es que, si se fijan, todos ellos tienen terminación EL. Y esa terminación EL denota divinidad. No sé si ustedes saben por qué es esa terminación EL. Los 7 los nombramos: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Jofiel, Chamuel y Zadkiel. Los 7 tienen terminación EL. Mi teoría es que Luzbel era el 8º arcángel, también con terminación EL, y parte o era muy cercano a Dios, que ahora les voy a explicar el porqué. Como les decía, los 7 tienen terminación EL, pero esa terminación EL es una terminación que denota el nombre hebreo Elohim. Y Elohim es uno de los nombres de Dios. Entonces, como ese es uno de los nombres de Dios, se traduce como Elohim, y Elohim significa poderosos. Y nótese bien que no es singular, sino que es plural. Elohim, con permiso. Elohim significa los poderosos. Y ahora, si nos vamos al libro del Génesis, ¿cierto? En la Biblia, cuando Dios dice, la traducción literal, creo que Dios dice Adonai Elohim, o sea, el Señor Todopoderoso dice, crearemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese término a los hebreos los ha incomodado por milenios, porque lo que pasa es que era plural. Pero lógicamente, estas emanaciones de Dios, porque eso es lo que es cada uno de los 7 arcángeles, al parecer, según mi teoría,
fueron estos 7 los que crearon al primer hombre, Adán, a su imagen y semejanza, que era la imagen y semejanza de Dios. O sea, el Adán que nosotros conocemos como tal, que es como el primer hombre de carne y hueso, al parecer cuando fue creado en una tierra diferente a la que tenemos actualmente, sino que era otra tierra, otro paraíso, porque si ustedes leen el libro de Génesis, tanto Adán y Eva estaban permanentemente en la presencia de Dios. Al parecer, antes de la caída angelical, en este paraíso convivía, bueno, Adán, bueno, tiene que haber sido término del segundo y principio del tercer cielo, que ellos estaban permanentemente en la presencia de Dios. Entonces lo que pasa es que estaban en la presencia de Dios, pero Luzbel, cuando cayó de la gracia de Dios, se convirtió en el enemigo, y al parecer, cuando tentó a Eva, la naturaleza divina tanto de Adán como Eva, ¿cierto?, que era una naturaleza de luz, al parecer, no como somos ahora. Cuando ellos cayeron en la tentación y en la trampa de Luzbel, fueron expulsados de ese paraíso, que era un paraíso donde estaban ellos permanentemente en la presencia de Dios, y eran luz. Pero cuando son expulsados, ellos al parecer se convierten en seres de carbono, en seres de carne y hueso, y como somos actualmente. Entonces, según mi teoría, el único hombre, Ousmane 22. Hola, buenas tardes. Yo, a Alejandro Mancición, le dije que por favor se identifique, porque él tiene que darnos un testimonio, así que por favor, identifícate, Alejandro. Entonces, como les decía, claro, ellos pasaron a ser, digamos, seres de carne y hueso, porque cayeron de la gracia de Dios. Y a partir de esa caída angelical, y una vez que Luzbel, digamos, tentó a Adán y Eva, hay una batalla eterna entre el bien y el mal. Bueno, como ustedes bien saben, Miguel fue el que derrotó a Luzbel cuando estaba en los cielos. Bueno, cuando se llamaba Luzbel, ahora se llama Lucifer. Ahí está. Perdón. Hola, Alejandro, buenas tardes. Claro, no sé si ustedes quieren, pero voy a invitar a Alejandro Mancisidor para que nos pueda dar un testimonio con respecto a ángeles, y después continuamos. Alejandro, te voy a invitar para que estés atento. Hola, 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 ¿me hola. escucho? Sí, se te escucha, Alejandro. Eh, Qué bueno. Mira, déjame ¿Cómo? introducirte. Buenas noches. Alejandro Mancisidor es un colega, amigo personal, que tiene digamos, experiencia con estos seres, llamémoslo angelicales, y que es bastante impactante. Y Alejandro amablemente se ofreció a darnos su testimonio. Por favor, Alejandro, si eres tan amable, por favor, danos un barniz de la experiencia que tuviste en tu juventud allá por tu Iquique querido, en el norte de Chile. Por favor, Alejandro, te cedo la palabra. Gracias, Manuel. Hola a todos. Primero, antes que todo, agradecer a Manuel por la invitación. He estado escuchando atentamente, tuve dificultades para entrar porque no manejo mucho las redes sociales. ¿Sí? Bajé la cámara porque también la señal se pierde un poco el audio con la cámara, sí que estoy haciendo todas, pero con el audio yo creo que por el momento voy a estar Sí, conectado con ustedes para claro, compartir mi experiencia, como dice Manuel. exacto. ¿Eh? Cuéntanos, Alejandro. Mire, voy a hacer una precisión, sí, la historia la viví,
efectivamente en mi juventud, cuando tenía 26 años y ya tengo 50 años. Y fue en Villarrica, Ah, fue en Villarrica. exactamente En el en sur de Villarrica, Chile. En el sur de en el Chile. sur de Chile, específicamente fue en Licanroy. ¿Ya? Eh, yo me encontraba vacacionando en una fecha como hoy, Buenas tardes. Bienvenido. sí, verdad, fue un 21 de enero, así que estamos corridos unos días, ¿Ya? pero ya me resulta hasta simbólico el que yo esté contando y reviviendo esta historia justo, digamos, en esta época, que es la fecha en que yo viví, fue el año 99. ¿Ya? Y la verdad, esta historia se la conté a Manuel porque me parece una historia bastante rara, eh, que por lo demás no, hasta hoy en día no le encuentro una explicación eh, tal vez racional, desde un punto de vista, digamos, más terrenal. Eh, pero sí, yo creo que la interpretación que le pueda dar cada uno de ustedes podrán sacar sus conclusiones. Bueno, la historia partió así. Yo estaba de vacaciones en esa época en Canray, fue un día domingo, y me tocó salir en ese momento con quien eran la familia, digamos, de una polola que yo tuve en esa Claro. época. Y, y resulta de que yo llegué esta mañana a Licanray alrededor de las 9 de la mañana. Yo iba manejando y obviamente las conversaciones de familia, mirando el entorno porque casi nadie conocía Licanray. Era la primera vez que yo iba. Sí. Y Bienvenido a claro, todos los... mirándoles, Sí. observando el entorno, me di cuenta, alguien dijo un comentario ahí que había una posta, ¿ya? Había una posta, digamos, en una zona que es semi-rural, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, quedó esa sensación de la posta en el ambiente. Ya, bueno, en la playa o en la orilla del lago, Talasquén, nos posicionamos. Yo sin, digamos, ninguna preparación previa, simplemente con el espíritu joven de 26 años se me ocurrió meterme al lago. Y yo fui solo, y en ese momento era el hermano de mi polola, que tenía 10 años menos que yo, es decir, 16 años, y decidimos temerariamente entrar al lago, sin respetar, digamos, las señalizaciones de las boyas, qué sé yo, y aventurando un poco Claro. más adentro de este lugar. Y fue Mira. así cuando ¿Ya? yo me ingresé, digamos, nadando, hasta que crucé la línea del cuadrante de las primeras boyas, y después los ¿Ya? tambores, y perdí la orilla del lago. No sé quienes han nadado alguna vez, ya sea en mar o en este tipo, digamos, de- de lugares, se podrán dar cuenta de que cuando están un poco adentro, la orilla se pierde, ¿ya? Se Claro. pierde por la marejada, por las olas, qué sé yo. En este caso, los lagos tienen una marejada muy básica, muy pequeñita, pero sin embargo cumple la misma dinámica de desaparecer la orilla. Bueno, yo la verdad había perdido ya la vista a la orilla, y cuando ya estábamos bien dentro del lago, decidimos eh, volver, ¿ya? O descansar en algún momento sobre los tambores. Claro. Y cuando decidí hacer eso, mi hermano, mi polola, eh, avanzó primero, digamos, tranquilamente con los oídos debajo del agua, en posición, digamos, de muerto que le llaman, que es como descansando en el agua y dejándose llevar con los oídos, digamos, adentro del agua. Y yo traté de hacer lo mismo, siguiéndolo. Yo estaba a unos buenos metros de él, es decir, unos tal vez 5 metros, digamos, de distancia, que lo venía secundando. Y cuando estaba, digamos, en esa situación, y yo no había tomado desayuno, entonces no estaba muy preparado, como les vuelvo a indicar, para Claro. esa aventura, me dio un calambre en la pierna derecha, detrás de, digamos, eh, digamos, lo que es el muslo, detrás del muslo, Claro. y eso me obligó a que flexionara la pierna, ¿ah? Y me sacó de mi posición horizontal para
para, digamos, inmediatamente, digamos, colocarme vertical, con el ¿Ya? dolor que implica un calambre y Claro. con el nerviosismo también, porque aquí se conjugó muchas cosas. Y en ese momento, cuando estaba, digamos, con ese dolor y todo, sentí que me estaba cansando muy rápido. Entiéndase que los lagos tienen una flotabilidad totalmente distinta al agua salada. Claro. Eh, y, y bueno, en esa desesperación, en ese dolor, se me ocurre llamar a mi cuñado para que me auxiliara, pero él como tenía los oídos debajo del agua no me escuchaba, entonces empecé a aplaudir por debajo del agua Mm, para que me oyera, porque el sonido corre más rápido por debajo del agua que por arriba. claro. Y me escuchó, se giró, se, se posicionó y me vino, digamos, a auxiliar. Y en eso, Claro. cuando estaba en esa situación, yo, la verdad, eh, vi que él se Mm, acercó y ante la desesperación le tomé el hombro y ¿Ya? lo empecé a ahogar a él. Oh, Dios mío, señor. Qué terrible Y debe en ser ese eso, momento, Alejandro. Claro. la- Sí. muy terrible, porque la verdad, yo, yo en ese momento estaba ofuscado, estaba pensando en una fracción de segundo en mi supervivencia, digamos, pero no estaba pensando en él. Y Claro. sin embargo, esa sensación duró poco porque cuando vi que él se acercaba, o sea, cuando él vi que yo, perdón, cuando le estaba tomando el hombro y se estaba ahogando, me acordé de un primo mío que en esa época estaba de salvavidas en un lugar de la cuarta región que se llama Las Tacas. Y por esas cosas la vida le hice la pregunta del millón. O sea, la pregunta que toda persona que no vive experiencia, digamos, de ese tipo, le pregunté, oye, ¿es difícil salvar a una persona cuando se ahoga? Me dijo, sí, me dijo, y si la persona que te trata de salvar no sabe hacerlo, mueren dos. Exacto. Exacto. Esa es la misma. Entonces, cuando me estaba en ese momento, Sí. me acordé de estas palabras y lo que se me vino a la mente inmediatamente fue la cara y la situación. Yo la verdad ahí me resigné, hice un acto de resiliencia y de desapego. Pero perdón, Yo, Alejandro, ¿te acordaste de ujú. Dios un poquito? ¿Te acordaste en ese momento cuando tú te estabas resignando, estabas entregado en las manos de algún ser espiritual o cómo te sentías? En ese momento no. Ya, Y por eso quería contar esta historia, digamos, porque eh, a veces uno hace cosas en la inconsciencia. ¿Ah? ya, Y más adelante voy a explicar por qué. En la inconsciencia yo, sin, digamos, pensar en Dios en ese momento, simplemente pensé en Él. Y yo dije, no me lo puedo llevar. O sea, aquí muere uno, pero no dos. claro, te entiendo. Entonces, entonces lo miré, pensé que tenía 10 años menos que yo y recurrí a una mentira piadosa. Le dije de que saliera a buscar ayuda Ya, ok, te y, entiendo. Para que claro, no muriera, claro, en el para fondo. que Sí, no, claro, para que no corriera la misma sí, suerte. te entiendo. Sí, Entonces le pedí a él que saliera a buscar ayuda, pero la verdad, desde el lugar donde estábamos, que llegara alguien, que saliera él primero, y llegara alguien son 20 minutos, y la verdad yo, en ese rápido cálculo que saqué, yo dije 20 minutos no voy a sobrevivir acá. Para cuando alguien llegue yo ya estaré muerto. no, socorro. Entonces, él no quería, me forcejeamos en ese momento, pero lo empujé varias veces. Y cuando lo empujé, él me miró, se Ya, volteó con una cara de no creerme ya, y se fue. sí, te Mientras entiendo. lo veía retirarse, yo lo primero que se me vino a la mente dije, bueno, era mi oportunidad. Sí, te entiendo. Y Sí. ¿Mm? en ese momento cuando Perdón. ya estaba solo, prácticamente cansado y con dolores dolor en la pierna, prácticamente tratando de enderezarla, Claro. respirarla, me aferré a una medalla que traía. Mira, Eh, hago la salvedad primero que yo siempre porto una medalla de oro, que es un regalo que mi padre me hizo en mi niñez, cuando tenía 10 años, ya, y es la medalla fundida de matrimonio de mis padres.
Pero mira, en esa ocasión, esa medalla no la traía puesta, ya. porque mi perro me había cortado la medalla. Oh, imagínate. Entonces, como ya llevaba tanto tiempo, más de 16 años con la misma cadena colgando, el que ¿Ah? yo no la sintiera puesta me dio un vacío. Ah, Entonces, entiendo. mi Ah, madre, antes ¿sí? de viajar, me pasó ¿Ya? una cadena, en este caso era de plata, y venía con ¿Ya? una medalla que era de la misma forma que la que tenía, ¿Ya? rectangular. ¿Ya? Pero nunca le di importancia a lo que traía puesto. Y de hecho no sabía qué lo que era. Lo Entiendo. único que sí yo puedo decir es que cuando me estaba ahogando, apreté la medalla, pero la apreté con- no sé con qué sentimiento, la verdad no sé por qué la estaba apretando, Te pero apreté entiendo. la medalla. Y ¿Ya? mientras me ahogaba, lo único que pensaba era en mi madre, mi padre, y recordé a mi abuelo. ¿Ya? Entonces, lo único que pedía yo en ese momento era morir rápido, porque el proceso de ahogo, por Terrible lo tiene que haber sido. Claro. claro, porque yo por la universidad sabía que era un proceso lento y agonizante, Oh, y Dios no mío. quería Ah, vivirlo. claro. Entonces, pedí Quería que pasara todo rápido. Claro. que pasara todo rápido. Claro. Cuando ya quedaba poco, me estaba hundiendo, vi como los lagos tienen, el agua es más o menos pura, no es un agua clara, es un Claro. agua bastante viscosa, bien, o sea, turbia, perdón. ¿Mm? Yo perdí el sol inmediatamente, de amarillo a negro, y te juro yo que ha sido 1,5 metros, 2 metros ya que estaba bajo el agua. Y Claro. me quedaba el único aire que me quedaba era el que tenía, digamos, de reserva, y empecé a botarlo de a poco. Claro. Cuando estaba en esa maniobra, eh, yo lo único que, como les digo, quería era morir ahí. Qué Y impresionante. de pronto de la nada sentí como que alguien me apretaba el brazo ¿En serio? Mira, mira, qué increíble. y me, Qué y increíble. me, jal- y me jalaba con tanta fuerza como un torpedo, ¿Ya? y yo sentía que por debajo del agua iba a mucha velocidad. Imagínate, Pero yo Dios mío. siento que ya estaba inconsciente porque cuando ya sentía voces pero muy lejanas, ¿Ya? eh, más que eso no sentía. Afuera, lo que pasó fue lo que, digamos, desencadenó este desenlace, digamos, de que yo pueda estar conversando con ustedes Claro. y no estar en el fondo del lago. El papá de mi polola estaba en la orilla del lago. Según él, ¿Ya? ¿Sí? estaba él y cinco Ojo, personas espera. más. Espera, Alejandro, porque, ojo, por favor, pongan atención a lo que a lo que va a decir Alejandro, que es muy atingente al tema que estamos tratando de los ángeles y seres celestiales. Por favor, continúa, Alejandro. Gracias, Gracias. Manuel. Bueno, Sí, como les contaba, estaba, ya estaba, digamos, mi suegro afuera en el escenario paralelo. No había ¿ya? nadie en la playa. Él Sí, estaba con su señora, claro, mi suegra, la hermana de mi polola, la amiga de la hermana de mi polola y la porra. ya, claro. Por lo tanto, contamos muchas personas, no era solamente una, Hola, buenas noches. eran 5 personas. Y resulta de que mi cuñado todavía no salía del agua. Cuando él ya empezó a divisar desde la orilla que yo me había perdido, ya no me divisaba. Claro, Según él había visto lo último que vio fue un brazo y ahí me desaparecí por muchos minutos. imagínate. Y cuando él estaba pidiendo ayuda, en voz alta, que sé yo, gritando, no había nadie. Oh, Era un increíble. día, digamos, bien desolado. Claro, Hasta que de pronto, sí, según él, se giró. Él estaba mirando hacia un lado de la orilla y giró ya. la vista hacia el otro lado y aparecen 5 hombres, 5, imagínate. 5 hombres muy altos, según él eran muy altos, 2 metros casi, no sé, decía, exageró tal vez, pero me dijo, eran muy altos, dijo, vestidos con mayo, traje de baño blanco, con gorro de blanco, y cuando él los vio, ellos se posicionaron en la orilla del lago, se Ya, separaron unos metros uno de otro y se tiraron al mismo tiempo. imagínate, Dios mío.
Cuando pasaron unos minutos, ve que me sacan dos de ellos, uno en cada lado, mis ¿Ya? brazos cruzaban los cuellos de ellos, y ellos lo miraron, me dejaron caer en la orilla y se fueron sin decir nada. Él agradeció, todo el mundo lo agradeció y los tipos se fueron. En eso, cuando ocurre esa situación, el suegro dice que trató de llamarlos para pedirles que me dejaran digamos, más adentro para poder llevarme a Sí, algún lugar, claro. pero ellos ya no estaban. No estaban, Y mira, en que eso es vino increíble. una señora ¿Ya? que venía llegando al lago y Sí. la señora automáticamente se incorporó a la situación y ella dijo de que era enfermera de la clínica alemana de Temuco de emergencia, ¿Ya? que ella podía hacer. Bueno, de hecho fue así. Con esa suerte en la vida, la señora estaba con un estigmomamómetro, estaba con un estetoscopio, me aplicó reanimación. Mira, increíble. En eso, entre todos tomaron una silla de playa, estas plásticas, y me llevaron a la misma posta que quedaba a una cuadra, qué sé yo, de la entrada del lago. Y ahí apareció el médico, digamos, paramédico y todo. Y cuando me estaban atendiendo en la camilla, yo me desperté, pero me desperté cuando veo que se estaba alejando una mascarilla de oxígeno de mi cara. Entonces Qué increíble. empecé a respirar muy hondo, muy profundo, con mucha desesperación, Claro. con un dolor de cabeza enorme. Y la persona que estaba ahí, los colores, bueno, la persona que estaba ahí decía que me sacaran la mascarilla, que no me la pusiera muy rápido porque me iba a dar superventilación. Claro. Entonces, en ese momento, eh, como yo había despertado, digamos, de mi inconsciencia, Mm, empecé a ver los colores mucho más fuertes de lo que se veían. O sea, si el blanco de la bata o del delantal del paramédico la veía como un blanco muy reluciente. O sea, los colores eran más vivos. te El entiendo. punto es Sí. que llegó una ambulancia de Villarrica, me subieron a la ambulancia, me llevan en ella, yo con guías por los dos brazos, y llego a Villarrica, a la posta, al hospital, y me atiende el médico, me dejan en el pasillo, y el médico me dice, ¿cómo te sientes, muchacho? Yo le dije, la verdad no puedo mover los ojos. Claro, me dijo, es lógico, me tuviste hipoxia. Entonces, yo le dije, ¿qué es eso? Me dijo, no falta oxígeno. Me dijo, calculo, por lo que me contaron acá, que estuviste alrededor de 8 minutos bajo el agua. 8 minutos, Lo cual es eso es mucho, eso es para que hubiera fallecido. Sí, pues. claro. Entonces Claro, imagínate. me Claro. dice, es un milagro que tú estés acá. ¿Cómo te Tal cual, salvaron? tal cual, Y sí. le contaron, ellos mismos le contaron al médico y el médico quedó mirando así como, ¿y dónde están ellos? Se Exacto, desaparecieron. claro. Y el médico Eh, los quedó mirando extrañado ¿Mm? y me dijo, mira joven, me dijo, un chico llegó la semana pasada acá, dice que estaba en un lago, también me dice, le dio vuelta al kayak Claro. y la verdad duró menos de 30 segundos y falleció en un ataque cardíaco. Y Dios eso se mío, llama señor. pánico a la muerte, me dijo, y no tenía ni una gota de agua entre los pulmones en la autopsia. Entonces me dice él Claro, que yo estuve mucho rato, lo cual para él, para mi edad, 26, no es lo mismo que el chico que tendría menos de 20 años, claro, le pareció muy milagrosa la situación y que yo me haya salvado. claro, claro. La Alejandro, verdad, digamos. Sí, cuéntame, cuéntame. Dime, por favor, termina la idea. Dime. claro, gracias Manuel. La verdad, Sí. quería Bueno, agregar saluda a los que se que están integrando, los invitados a toda la gente que está llegando. Cuenta, por favor. ujú, bueno, la verdad es que después, cuando ya estaba, digamos, en convalecencia, digamos, en esa cabaña, vacacionando, tuve 3 días con dolor de cabeza, y se me ocurrió mirar la medalla. ¿Ya? Y la medalla era la Virgen Milagrosa, la Virgen de los Rayos. Ah, mira, qué Y yo no increíble. sabía la historia de ella hasta hace poco. Pasaron los Claro, años y yo dije, bueno, la verdad no sabía qué es lo que hacía la Virgen Milagrosa ni si, si realmente hacía milagros o no. Entonces, la verdad siempre está unida a esta Virgen. Yo, es muy particular, donde voy encuentro a la Virgen. De hecho, ahora poco viajé a Buenos Aires y hay dos lugares donde está la Virgen, ¿no? En Hurlingham y en Buenos Aires, capital Cava.
y yo llegué justo a una cuadra de esa iglesia. Y yo dije, esta misma Virgen está en la medalla. Me Qué traje la Virgen Milagrosa, te sabes la historia de ella, ¿no? Exacto, exacto. Me dijo, Qué- cuando una persona está en una situación de peligro extremo, ¿Ya? tú la Ey, invocas y ella te ayuda. perfecto. Eso es. En- Seguramente por intercesión de ella llegaron estos seres angelicales, llamémoslo así, que eran muy altos, y te ayudaron, al parecer. claro, entonces, cuando la persona le conté parte de esta historia, no tan detalladamente como se la he contado a todos ustedes, eh, la persona me dijo, bueno, fue un acto de desapego que te trajo aquí, Exacto. que te mantiene aquí. ¿Cómo así? Le dije. Claro, me dijo, que tú hiciste, regalaste tu vida a cambio de otro. Entiendo, claro. O sea, claro, porque al tú dejar a tu cuñado que se salvara, era justamente estabas entregando tu vida y entregándote en la mano de Dios prácticamente. Claro, Cierto. Entonces, ¿qué pasó ahí? La verdad a mí me emocionó esa situación porque yo la verdad lo hice con mucho desapego, pero pensándolo bien, si yo hubiese sido un poco más, eh, no sé si egoísta es la palabra, pero si hubiese sido, eh, me individualista. hubiese dejado llevar, claro, me hubiese dejado llevar más por mis instintos personales, Claro, individuales, y no hubiera pensado en él, yo hoy día no estaría contando esta historia, seríamos dos claro. los que estuviéramos muertos. Exacto. Entonces, la verdad, yo siento que hubo un antes y un después. Creo que he nacido dos veces también. Yo creo, Y esta experiencia, para mí, es una de las experiencias más significativas que he tenido en mi vida. O sea, eh, hoy día, bueno, obviamente como consecuencia de eso, yo estuve mucho tiempo sin acercarme al agua, me digamos, sin imagino, me experimentar imagino. nada, digamos, claro. Claro, sí. ¿Y qué pasó? Hoy día yo soy buzo. Yo Ah, te hiciste el soy buzo por la buzo, experiencia. claro, porque la verdad quería superar este trauma Te y también entiendo. un poco, digamos, conocer cuál hubiera sido mi otro ambiente. Entonces hoy Claro. día yo soy buzo advanced eh, y cada vez que me tocaba bajar a las profundidades, digamos, por deporte, siempre, digamos, me quedo pensando en esto y hasta hoy en día llevo mi medalla para esto, para ese tipo de deporte, llevo mi medalla Hola, de hola la Virgen Jesucita. Milagrosa. Salud. Ujú. Esa es No, más o no, no. menos la historia que quería compartir con Ah, ustedes, pues, Manuel. perfecto. Muy bien, Alejandro. O sea, me parece, o sea, si puedo poner como ahí, como la guinda de las tortas, no sé si decirlo, pero en el Claro, fondo, al parecer, en estas situaciones extremas, es cuando estos ayudantes celestiales o estos protectores que nosotros tenemos por intercesión de puede ser la Virgen o el mismo Jesús, ellos llegan ante el llamado o sea, no llamado, sino que llegan a socorrernos, porque al final son nuestros, entre comillas, podríamos llamarnos nuestros protectores, que están ahí justamente para auxiliarnos en momentos a lo mejor, que es cuando más necesitamos de esta ayuda, digamos, no humana, digamos, celestial, por llamarlo de alguna claro, forma. Así que de verdad claro. que me parece muy increíble tu historia, Alejandro. Alejandro, quédate en línea porque yo también quería, no sé si puedo contar ahora yo mi historia con respecto a Los Ángeles. ¿Te Por puedes quedar en línea supuesto. un poquito para contarlo ya? Sí, claro. Claro, Muchas sí. gracias. Sí, me quedo en No, línea. quédate en línea, quédate en línea. Sí, bueno, no sé, para los que no me conocen, bueno, yo soy Manuel. Alejandro acaba de contar para los que recién llegaron o van a ver el video posteriormente que él tuvo una experiencia cercana a la muerte, donde él se estaba ahogando y llegaron 5 hombres muy altos que lo sacaron y milagrosamente lo salvaron. Y que cuando él se dio vuelta, ellos no estaban. Mi historia, en mi caso, es un poco parecida a la de Alejandro, porque les voy a contar un poco. Yo en realidad a los 17 años venía caminando, no sé si alguna vez se la conté a Alejandro, venía caminando por mi pueblo Curicó con un amigo. Entonces, cuando estoy a 20 metros de la casa de mi amigo, hay un señor, porque en esa parte donde yo vivo hay feria y hay muchos borrachitos, gente que está maloliente.
Y este caballero estaba tirado cual persona en la playa, en la vereda, pidiendo una moneda. Pero lo que me llamó mucho la atención, que el caballero que estaba tirado pidiendo la moneda, era un señor blanco, no tenía ningún olor, y aparte hablaba coherentemente, no como los borrachitos que uno ve generalmente en la feria. Y cuando yo le doy la moneda, este señor me toma la mano, me la besa y me dice, ¿cómo te llamas, Ángel? Y yo le digo, yo me llamo Manuel, pero no me considero ningún ángel. Hasta ahí todo normal. La cosa es que yo sigo caminando y mientras voy entrando a la casa de mi amigo en Curicó, esto fue, imagínense, yo tenía 17, ahora tengo 54, así que saquemos la cuenta, son 20, 37 años. Hace 37 años atrás, cuando tenía 17, yo voy entrando, como les decía, a la casa de mi amigo y voy mirando hacia atrás la persona que yo le había dado la moneda y seguía tirado en la vereda, tal cual una persona está en la playa tirado en la vereda. Yo entro, alcanzo a caminar 2 pasos y le digo a mi amigo Jorge, espera un segundo que tengo otra moneda porque le voy a dar otra moneda al caballero que me acaba de pedir una moneda. La cosa que yo me devuelvo, habían pasado 25 segundos, 30 segundos, abro la puerta y ahí tuve yo la buena reacción de decirle a mi amigo Jorge, ven. Y mi amigo Jorge, la persona que me acompañaba, salió y es testigo que la persona que estaba tirado en la vereda, en 25 segundos había desaparecido en el aire y no estaba en ninguna parte. Pero con respecto a mí, esta experiencia con este ser celestial o ángel, o algunos dicen el mismo Dios, es que a raíz de eso, lo que yo recibí de Dios fue un regalo. Porque yo actualmente y hace como unos 20 años atrás me di cuenta que el regalo que Dios me había dado era el poder sanar a las personas con las manos. Y hace como unos 15 o 20 años atrás me di cuenta que incluso podía hacerlo a distancia con la foto de las personas. Y también como anécdota cuento que el presbítero o el sacerdote de mi parroquia, también hace como 20 años atrás, cuando los sacerdotes, algunos lamentablemente, creían que tenían una condición que estaba por encima de los humanos normales, él muy amablemente me escuchó y yo le comenté lo que yo hacía con las personas de poner las manos, porque él tenía un dolor crónico a la rodilla y él pe- permitió que yo le hiciera la imposición de mano y después con el tiempo su rodilla al parecer sanó porque él después andaba sin problemas. Entonces lo que yo les quiero transmitir es que estos seres celestiales que nos comunican o que nos conectan con Dios, están ahí parece para ayudarnos y siempre disponibles para poder asistirnos. En estas situaciones excepcionales como Alejandro, que tuvo esta experiencia con este ser, digamos, angelical cercano a la muerte, o en otras experiencias como la mía, que en realidad para mí fue una experiencia fortuita, pero en el correr de los años he tenido otras experiencias que no sé si contarles, yo creo que también son atingentes. Y por ejemplo, lo que a mí me pasa, que a mí personas que viven en otros países o en otras ciudades, por ejemplo, en los Estados Unidos yo conozco ciertas ciudades, conozco Miami y Orlando, pero un caballero que es amigo de mi papá que vive en Nueva York me dice, Manolito, yo lo vi en Nueva York y yo nunca he ido a Nueva York. Otra amiga de México me dice, gracias por haber venido y haber estado a los pies de la cama de mi padre agonizando, porque ella me había pedido que pidiera por su padre. Y así me han visto en otros lados, pero a ver, lo que yo pienso, que nuestros ángeles somos nosotros mismos en el cielo. Y nosotros, al parecer, tenemos esta conexión celestial un poco escondida o vedada. Entonces nosotros podemos hacer muchas cosas, pero muchas veces no tenemos la conexión o no sabemos cómo retomar este conocimiento que al parecer nosotros tenemos y que viene desde el cielo.
porque, y ahora voy a comentar un poco la naturaleza de Dios, ¿cierto? Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que Dios tiene una naturaleza trina, que incluso en la metafísica lo llaman la llama trina, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En este caso, el Emmanuel Jesús, o sea, el Emmanuel o Jesús vendría siendo la segunda persona de la Trinidad, que en el concilio de Nicea, en el siglo I, cuando Constantino, después de haber legalizado el cristianismo, hubo esta reunión, ¿cierto?, de los patriarcas de la iglesia para definir la divinidad de Jesús. ¿A qué conclusión llegaron ellos? Ellos dijeron: Jesús, Dios de Dios verdadero, luz de luz verdadera, no creado sino engendrado. Engendrado quiere decir que al mismo tiempo Dios sacó una parte de sí, y esta parte existió al mismo tiempo y se llamó el Verbo, y el Verbo era Dios. O sea, Jesús, o el Emmanuel, es la segunda persona de la Trinidad y es Dios. Pero ¿por qué nosotros somos parecidos también a Dios? Porque lo que no muchas personas saben es que nosotros también tenemos una naturaleza trina. ¿Por qué? Yo les voy a explicar un poco. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, o al revés, ¿cierto? Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es el vehículo físico el cual nosotros ocupamos para caminar en este mundo, ¿cierto? Para movernos acá, ¿cierto? Como personas. El alma es el hálito de vida que Dios insufló, o sea, Dios sopló en este cuerpo inerte para que nosotros caminemos como seres pensantes y con libre albedrío, al igual que los ángeles. Y nuestro espíritu es nuestro mismo ángel, que es nuestro espíritu rector que está en los cielos, y que según mi teoría, ¿qué es lo que pasa en las noches? En las noches, lo que yo creo es que el alma, nuestra alma, sale del cuerpo, va al cielo, se reúne con nuestro espíritu, que es nuestro ángel, y nuestro ángel, que es este espíritu, ¿cierto?, le da a nuestra alma todas las tareas que tiene que cumplir durante el día, según los designios de Dios. Posteriormente, después en la noche, el alma vuelve al cuerpo, y nosotros durante el día tenemos esas corazonadas o intuición que nosotros creemos que es propia de nosotros, pero que al parecer tiene mucho que ver con esta naturaleza divina que nos conecta con Dios, como yo les comentaba. Y muchas veces cuando estamos como peleados o alejados de Dios, no podemos interpretar estos mensajes que Dios nos da cuando el alma sale o cuando estamos acá en la tierra como seres humanos, porque a pesar de que nosotros no los veamos, los ángeles y Dios son como el viento, porque el viento no lo vemos, pero el viento sí lo sentimos. Entonces los ángeles son estos seres espirituales, compañeros, custodios de nosotros, que andan siempre con nosotros, y ellos nos hablan por un oído y nos dicen: recuerda lo que Dios te dio para el día como tareas, qué es lo que tienes que cumplir y qué es lo que tienes que hacer. Cuando nosotros estamos alejados de la gracia de Dios, o sea, estamos lejos de Dios, no queremos hacer nada con Dios, nosotros desoímos eso y no seguimos estas intuiciones y corazonadas, que para mí el 99% de las veces tiene razón, porque estas corazonadas son los mensajes que Dios nos envía a través de estos seres angelicales. Y cuando estamos conectados, nosotros simplemente, con cerrar los ojos, con hacer un poco de oración, hacer un poco de meditación, podemos escuchar la voz de Dios en nuestro corazón, diciéndonos: hijo mío, te amo, nunca estás solo, voy a estar contigo hasta el fin de los tiempos, y siempre que necesites de mi ayuda, ahí estaré yo para ti. Así que eso es un poco lo que quería, digamos, explicar con respecto a mi experiencia angelical. Ahora no sé si alguno quiere participar o quiere que lo invite o tiene
tiene alguna pregunta para poder responder, porque me va quedando una parte que es pequeña y que era un poquito hablar con respecto a los arcángeles, que como les decía, mientras tanto voy a hablar. Como les decía, los arcángeles son emanaciones de Dios que tienen terminación EL. Cuando empezó el live, yo dije que L viene de es EL, o sea, por ejemplo, Miguel, Gabriel, Rafael, este EL, que denota divinidad, es por Elohim. Elohim significa Dios o los poderosos o el poderoso. Dios poderoso, digámoslo así, de esa forma. Entonces, al parecer los arcángeles, cada uno representa un don o una potestad que Dios tiene. Hola Socorro, gracias por escuchar también el live. Bienvenida y también buenas noches para todos y bienvenidos. Entonces, como les decía, los arcángeles, cada uno representa un don de Dios. Don de Miguel es la fuerza de Dios, ¿cierto? Es el guerrero, el que nos asiste en los momentos difíciles, nos da la protección, el poder, fuerza y fe en los momentos complicados de nuestra vida. Bueno, Miguel, su nombre etimológicamente significa quien es como Dios o aquel que es como Dios, siendo Miguel la mano derecha de Dios y es la potestad de Dios, que es cuando Dios quiere hacer algo, envía a Miguel, porque Miguel es quien hace, digamos, los designios de Dios y nada, ni nadie se puede oponer, porque cuando Miguel viene a hacer algo, viene bajo el mismo nombre de Dios a hacer la voluntad de Dios en la tierra, en los cielos o en los infiernos, no importa, porque Él es la fuerza y Él es el brazo derecho de Dios. Ahora, Gabriel es el mensajero divino, es el mensajero que trae los mensajes muy importantes de Dios para nuestra humanidad, y al revés, el mensajero que lleva todos los mensajes de toda esta humanidad al trono de Dios es Miguel. Gabriel, su nombre significa la fuerza de Dios y representa la pureza y la comunicación. Todas las personas que quieren ser buenos comunicadores pueden pedir a Gabriel su intercesión para poder comunicar de buena forma algo que ustedes quieren transmitir hacia los demás. Rafael, otra emanación de Dios, es Dios sana. Rafael también se puede otra forma de nombrarlo puede ser Yahweh Elohim, Yahweh Rafa, porque lo que pasa es que Yahweh, no sé si lo mencioné, Yahweh sería el nombre original del Creador. Según el judaísmo y también según el cristianismo, según todos los estudios que se ha hecho, el nombre de Yahweh o Yahvé fue borrado de la Torá. En muchas partes de la Torá, que es el Antiguo Testamento de nosotros, ¿cierto? Que es por el cual se rige el judaísmo, el nombre Yahweh está tachado. ¿Pero por qué está tachado? Porque el judaísmo, los principales de la sinagoga pensaban que era un nombre muy, muy santo que no podían nombrar, entonces lo tacharon y cambiaron el nombre original del Dios creador de todo lo conocido y lo reemplazaron por Adonai, que significa el Señor, y actualmente también cuando se refieren a Dios en el judaísmo se refieren como Hachem. Hachem es el Dios creador todopoderoso para el judaísmo. Ahora, continuando con los arcángeles, Uriel, su nombre significa el fuego de Dios y es el que transforma, da fuerza durante la adversidad. También da prosperidad y abundancia y tranquilidad económica. Así que cuando las personas necesitan pedir abundancia y tranquilidad económica, es a Uriel a quien tienen que hacer la petición
para que a través de él Dios pueda dispensar esta prosperidad sobre todo a aquellas personas que creen en Dios y que están pidiendo la intercesión de Uriel para poder tener esta prosperidad económica que tanto necesitan. El cuarto arcángel, Jofiel, representa la inteligencia, la sabiduría y la iluminación. O sea, todas las personas que quieren buscar esta conexión más fuerte y más grande para con Dios, tienen que invocar a Jofiel para poder encontrar esta iluminación y poder saber qué es lo que Dios quiere de nosotros como creyentes, ¿cierto? Eso. Y también Jofiel da inspiración con respecto a cualquier tipo de proyecto que nosotros tengamos. El sexto arcángel es Chamuel, que representa la unión, el amor y los vínculos puros. O sea, cuando uno quiere tener un vínculo puro con alguna persona y quiere tener el amor de Dios, es Chamuel quien hace de intercesor para poder conseguir estas cosas. Y por último, pero no menos importante, Zadkiel es el arcángel que representa la alegría, la libertad y la diplomacia. Y también es el arcángel no menos importante que transmuta lo negativo en positivo. Entonces, eso era un poco lo que yo les quería transmitir con respecto a estos seres celestiales que son los ángeles, a la naturaleza de Dios, a la naturaleza de los hombres, que también es trina, como les comentaba, y todas estas experiencias, como las que nos contó Alejandro cuando lo salvaron, estas 5 personas, ¿cierto? Estos hombres grandes que de la nada aparecieron y lo rescataron, y esta persona que me besó la mano y me dio este regalo de Dios, al parecer nos habla claramente que Dios nunca nos deja solos, nunca nos suelta de su mano y siempre está al lado de nosotros. Bueno, si de los que están ninguno quiere participar y si no hay preguntas, estaría ya dando por terminado este live, agradeciendo a todos los que se unieron, a todos los que nos miraron y a todos los que posteriormente podrán ver el live a lo mejor, pero yo posiblemente lo comparta en otras plataformas. Agradezco de vuestra audiencia y de vuestra paciencia. Así que como les decía, ya con esto creo que voy a dar término al live. Y como lo hice al principio, también invoco a Dios e invoco a todos los ángeles, a los arcángeles y a todas las criaturas celestiales para que los cuiden y los guarden todos los días de vuestras vidas. Y que la bendición de Dios los acompañe hoy día y siempre. Gracias por acompañarme y que tengan una muy buena noche. Me despido. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches y saludos para todos. Oye, perdón, justo María se está uniendo. Menos mal aquí estoy leyendo sus comentarios. Bueno, Marco dice muy interesante. Gracias Marco por tu opinión. Aquí otro usuario se está uniendo. Bueno, en realidad yo ya llevo 1:15 hablando, pero era un poquito, o sea, para dar un resumen para los que se están uniendo. Bueno, en realidad yo hablé quiénes eran los ángeles, qué significaban los ángeles, que siempre han sido mensajeros entre Dios y los hombres, y los hombres. Dionisio, el Areopagita, un filósofo y también gnóstico del siglo II, nos dijo que los ángeles estaban divididos en diferentes escalas. Entonces ahí nos dijo, existen los ángeles que son los más cercanos al hombre, después están los arcángeles, que son aquellos que literalmente significa jefe de ángeles, y después vienen todo el resto, ¿cierto? Las potestades, tronos, y al final querubines y serafines. Pero también aprendimos acá, entre comillas, en este live,
que hay 7 que son los 7 arcángeles que son diferentes y son emanaciones de Dios y son los más cercanos a Dios. Incluso más cercanos que los serafines. ¿Por qué? Porque cada uno de los 7 arcángeles que tiene terminación L, porque ese L viene de Elohim, que significa los poderosos, y que denota divinidad, cada uno es una parte o es un don de Dios, que también aprendimos. Así que eso, como les decía, bendiciones. Ya van a ser casi 1 hora 20. Gracias por acompañarnos. Y buenas noches y que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego. Un gusto que hayan estado acá.